La película comienza en 1960 cuando Frank Morris, un criminal de alto coeficiente intelectual, es escoltado a la costa de San Francisco. Frank ya ha escapado de varias instituciones y es llevado a la prisión de máxima seguridad en la isla de Alcatraz. Era una prisión extremadamente estricta y moderna para su época. No existe programa de libertad condicional. Cada recluso está encerrado solo, e incluso los visitantes deben ser investigados por el FBI. Aunque los presos tienen la oportunidad de trabajar, es un privilegio que deben ganarse. En su primer día en Alcatraz, Frank se hace amigo de Litmus, un recluso excéntrico a quien le gusta pedir comida extra a los demás. También tiene un ratón como mascota secreta y lo lleva consigo a todas partes. Frank también se da cuenta de que un recluso enorme conocido como Lobo continúa haciéndole gestos obscenos. El chico del ratón. Después, el nuevo prisionero es llevado a ver al director, un hombre extremadamente orgulloso que disfruta haciéndoles la vida imposible a los reclusos. El director le explica a Frank las reglas a seguir y le pregunta qué nombres quiere permitir como visitantes. Pero Frank no tiene a nadie en su vida, ni siquiera familia. Luego el director deja ir a Frank, pero le recuerda que nadie ha escapado jamás de Alcatraz y nadie lo hará jamás. Esta reunión no resulta del todo inútil, como cuando el director no está mirando. Frank roba uno de sus cortaúñas, luego lo esconde en la última página de la Biblia en su celda. Esa tarde, durante su primera ducha, Walt se acerca a él y le afirma que Frank será su nueva esposa. Es obvio que no aceptará un no por respuesta, pero Frank responde golpeándolo varias veces y tapándose la boca con una pastilla de jabón. Lávate la boca. Más tarde, Frank es enviado a ayudar en la biblioteca, donde conoce a un hombre británico, un preso negro que cumple 2 cadenas perpetuas. Revela que mató a 2 hombres en defensa propia hace 10 años. Las víctimas eran hombres blancos y, como era 1960, el jurado desestimó fácilmente su testimonio y lo acusó de una sentencia extremadamente injusta. También se revela que a los prisioneros no se les permite ingresar a la biblioteca, así que el deber de Frank hoy es recorrer las celdas y ofrecer revistas o libros a quienes los quieran. Durante el descanso, Frank conoce a Doc, un recluso anciano que pasa la mayor parte del tiempo pintando. Tiene un talento increíble y los temas de sus pinturas varían desde él mismo hasta el director. Todos sus retratos incluyen una flor de crisantemo cuidadosamente colocada sobre la cabeza del sujeto. Algún tiempo después, Frank va a hablar con un hombre británico, quien le revela todos los detalles que sabe sobre las medidas antiescape de la prisión. Los pocos reclusos que lograron escapar de sus celdas fueron asesinados a tiros por los guardias en las torres de vigilancia. Incluso si un prisionero lograra escapar del edificio, tendría que nadar a través de las aguas heladas para llegar a la tierra más cercana. Unos días después, durante el descanso, Litmus menciona que hay conductos de ventilación en la parte superior de su bloque. El principal problema sería encontrar una manera de acceder a él. Esta tarde, las cosas toman un mal giro. Cuando Wolf ataca a Frank con un cuchillo, Frank logra esquivarlo justo a tiempo gracias a una advertencia de Doc. Los dos entonces pelean y los guardias finalmente acaban con ellos. Sin embargo, tanto Wolf como Frank son llevados a régimen de aislamiento a pesar de que Frank actúa en defensa propia. Unos días después, Frank es liberado mientras que Wolf se queda retenido un poco más, porque usa un cuchillo para iniciar la pelea. Pasan varias semanas y Frank se hace amigo de un nuevo recluso, Charlie, a quien le asignan la celda contigua a la suya. Más tarde, Frank presenta a Charlie a sus otros amigos cuando se encuentran en el patio. Con todos los prisioneros afuera, el director camina alrededor de las celdas, verificando que todo esté en orden. Cuando llega a la celda de Doc, descubre un cuadro de él mismo. El retrato es favorecedor y muy preciso, pero el cruel director decide quitarle permanentemente los privilegios a Doc. El pobre niño está devastado porque ya no tiene ningún sentido en la vida. En otro lugar, a Frank le dan un trabajo en el equipo de carpintería de la prisión. Una tarde mientras están trabajando, nota que Doc no tiene buen aspecto y trata de avisar a los guardias, pero nadie le escucha y solo le piden que continúe con su trabajo. Desafortunadamente, momentos después, Doc se corta los dedos con un hacha cercana. Esta tarde, durante el almuerzo, Frank tiene una agradable sorpresa. Ion y Clarence Anglin también fueron trasladados a Alcatraz. Se revela que Frank los conoce de una de sus otras condenas de prisión.
Al igual que él, los hermanos gemelos también son buenos para escapar, por eso están aquí ahora. Unos días después, un aburrido Frank nota una cucaracha en su celda, que se escapa a través de la rejilla de la pared. Mira más de cerca y se da cuenta de que la parte que rodea la rejilla está hecha de hormigón muy frágil. Inmediatamente toma el cortaúñas que había robado y trata de raspar el concreto alrededor de la rejilla. Para su sorpresa, logró retirar una cantidad importante de hormigón. Frank se da cuenta de que tiene la posibilidad de hacer un agujero lo suficientemente grande para que quepa todo su cuerpo. Más tarde en la semana, llega el día de visitas y dos amigos de Frank reciben noticias del mundo exterior. El británico recibe la visita de su hija, quien le anuncia que se va a casar. Charlie, por su parte, recibe la visita de su esposa, quien le revela que su madre está en su lecho de muerte. Desesperado por ver a su madre antes de que muera, Charlie más tarde le dice a Frank que quiere escapar de la prisión a toda costa. Entonces, más tarde en la cena, Frank finalmente le revela su descubrimiento a Charlie y a los hermanos Anglin. El hormigón y el metal de la rejilla se han debilitado por el aire húmedo del mar, por lo que pueden cavar un agujero alrededor de ella. Esto podría llevarlos al corredor de servicio, que podría conducir al techo. Frank explica que usarán páginas de revistas para crear una pared falsa, y esto ocultará el agujero mientras trabajan en él. También encargó un acordeón con el pretexto de unirse a la banda de la prisión. Nadie le preguntó sobre eso porque la gente que toca el acordeón son psicópatas y dan miedo. Frank planea usar el estuche del instrumento para cubrir su agujero. También pueden utilizar cartón de la biblioteca para hacer cabezas de muñecos para dejar en sus camas. De esta manera podrán escapar por la noche y los guardias no tendrán idea hasta la mañana. Como los hermanos Anglin trabajan en la peluquería y en la tienda de ropa, uno de ellos puede conseguir pelo para el maniquí, y el otro puede robar impermeables y cosas que servirán para hacer balsas primitivas que puedan usar para cruzar la bahía. Al escuchar todo esto, el grupo se da cuenta de que sus posibilidades de escapar son escasas, pero aceptan unirse a ellos de todos modos. En los días siguientes, Frank comienza a trabajar en su agujero con más frecuencia. ¿En qué estás trabajando, Frank? Mi agujero. Mientras Charlie observa a los guardias, los cortaúñas son extremadamente difíciles de usar durante un largo periodo de tiempo porque carecen de un buen agarre. Así, al día siguiente, durante la comida, uno de los hermanos Anglin habla con el guardia para distraerlo. Frank aprovecha esta oportunidad para robar una cuchara y lleva una consigo a la celda. Muchos días después, Litmus consigue una moneda para Frank a cambio de 15 postres. Frank usa este trozo de metal para soldar en su celda. Rompe la cuchara para conseguir el agarre y el cortaúñas para conseguir la lima. Luego enciende una pila de fósforos para derretir la moneda y conectar el mango de la cuchara a la lima de uñas. Ahora tiene una herramienta adecuada, que puede utilizar para cavar más rápido. Siempre corre a su cama cuando pasa un guardia, gracias a la advertencia de Charlie. Después de varios días de excavación, Frank logra quitar todo el hormigón suelto, pero la rejilla está fijada a la pared y es imposible quitarla con la mano. Así que la próxima vez que vaya a trabajar en el taller de carpintería, Frank fabricará una cuña que podría ayudar. El único problema sería pasarlo por el detector de metales, pero tiene un plan para eso. Activa deliberadamente el detector de metales cuando regresa a su celda. Frank tiene una cuña en la mano, claramente visible para que el portero pueda localizarla fácilmente. Él simplemente dice que lo hizo para colgar ropa en su celda. El guardia obviamente no le cree y toma el control antes de revisar los bolsillos de Frank, pero como no tiene nada allí, se le permite irse. Y Frank regresa a su celda con una segunda cuña escondida en su zapato. Con esta herramienta consigue finalmente retirar la rejilla de la pared. Durante los siguientes meses, Charlie y los hermanos Anglin también comenzaron a cavar. También comienzan a trabajar en maniquíes de cartón utilizando páginas de revistas, agua y polvo de hormigón que se acumulan al excavar. Charlie pide un kit de pintura, fingiendo haber descubierto un nuevo pasatiempo, pero usarán esta pintura para colorear los maniquíes y hacer tapas de cartón para los agujeros que parecen la rejilla. Una vez que el muñeco de Frank está completamente listo, lo coloca en la cama y finalmente entra en el agujero para ver qué hay al otro lado. Frank encuentra unas escaleras que lo llevan al pasillo de servicio y que finalmente se abren cerca de los conductos de ventilación, pero estos están en el techo y fuera del alcance de una sola persona. Mientras tanto, un guardia hace su ronda en el área de celdas. Al principio, el maniquí lo engaña, pero le resulta extraño que Frank no se haya movido cuando regresa. Más tarde, las sospechas del guardia aumentan cuando deja caer su bastón y el ruido ni siquiera hace que Frank se mueva. Pero a medida que se acerca a la celda, Frank regresa a la cama,
evitando sospechas. Honestamente no tengo idea de cómo lo logró. Al día siguiente, les cuenta a sus amigos lo que encontró y verifica su progreso. Los hermanos casi han terminado, pero Charlie está retrasado. Más tarde esa noche, Frank y John Anglin entran al pasillo de servicios públicos, donde esconden los impermeables que robaron de la tienda de ropa. Frank luego se para sobre los hombros de John y logra alcanzar el conducto de ventilación. Mira más de cerca y se da cuenta de que necesitarán herramientas importantes para abrirlo. También ven un enchufe eléctrico en la pared cercana. Entonces, la próxima vez que van a ensayar con la banda, Frank le pide a Litmus que le traiga un cable de extensión y un taladro. Al principio, Litmus duda porque esto podría hacer que lo envíen a régimen de aislamiento durante un largo periodo de tiempo. Sin embargo, acepta hacerlo cuando Frank promete darle todos los postres de su plato. Frank también aprovecha para robar un pequeño ventilador de mesa que guarda en su estuche de acordeón. Una vez que tienen todas las herramientas, incluida una linterna, la cual robaron, Frank y John regresan al pasillo de servicios públicos para ponerse a trabajar. Utilizan un tubo que John arrancó de la pared para romper los barrotes que protegen el pozo. Luego Frank sube adentro con un taladro que hizo con el ventilador. Quita rápidamente los tornillos de las placas metálicas que cubren el paso. Han pasado muchos meses desde que Frank llegó a Alcatraz, y el grupo finalmente está listo para escapar. Charlie está preocupado porque su parrilla falsa se sigue cayendo a pedazos, pero John confirma que la balsa estará lista el próximo martes, lo que significa que escaparán el martes por la noche. Una mañana, durante el desayuno, Frank saca a Doc del crisantemo y se va. Litmus se sorprende gratamente al verlo, ya que le trae recuerdos de cuando él y Doc plantó estas flores juntas, pero el director tiene una reacción completamente diferente. Se acerca a la mesa y la rompe, alegando que va contra las reglas. Esto enfurece a Litmus, que intenta arremeter contra el director, pero de repente se desmayó por un ataque al corazón. Después de esta reunión, el director comienza a sospechar de Frank. Entonces ordena una inspección de su celda. No encuentran nada extraño y la puerta falsa logra atraparlos. Pero el director todavía está preocupado, por lo que ordena a un guardia que traslade a Frank a otra celda. Se revela que los trámites administrativos necesarios para tal efecto tardarán algunos días. Por ello, Frank será trasladado a una nueva celda el martes por la mañana. Las cosas empeoran aún más cuando al día siguiente el grupo descubre que Wolf planea matar a Frank. Entonces deciden escapar esa misma noche en lugar del martes. Cuando cae la noche, finalmente llega el momento de que el grupo parta. Frank y los Anglins logran engañar a los guardias con sus maniquíes y entran al pasillo. Utilidad. Pero Charlie pierde el coraje y permanece en su celda, sollozando por su propia cobardía. Mientras tanto, el resto del grupo carga la balsa improvisada que hicieron con los impermeables, y subir uno a uno al conducto de ventilación. Finalmente llegan al tejado, donde se cuelan con cuidado, manteniendo un ojo en el movimiento de los focos. El trío logra cruzar el tejado y encuentra una tubería contra la pared del edificio. Esto les ayuda cuando se deslizan por la tubería para llegar al patio. Evitando con cuidado el foco de atención, finalmente llegan a la valla. Después de eso, Frank y los Anglins trepan el alambre de púas después de envolver sus manos en una tela. Saltan uno por uno y ahora están oficialmente fuera del edificio de la prisión. A la mañana siguiente, durante el control de rutina, los guardias descubren que los 3 prisioneros han desaparecido. Se lanzó inmediatamente una operación de búsqueda masiva y se destruyó todo el edificio, así como toda la isla. Se controlan. Finalmente encuentran pertenencias personales de los reclusos flotando en la bahía. Esto hace creer al director que los reclusos fugados se ahogó, pero uno de los guardias señala que todo podría ser un señuelo para hacerles creer que están muertos. El director también encuentra una flor de crisantemo en una roca y se da cuenta de que fue dejada por Frank, como un insulto de despedida. A medida que la película llega a su fin, se revela que los cuerpos de los fugitivos nunca fueron encontrados. La prisión de Alcatraz también fue cerrada un año después. Suscríbete para más vídeos como este, activa las notificaciones y deja un me gusta para ayudar al canal. Gracias por ver.